¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes. La semana pasada, por razones eh, de fuerza mayor, porque se cortó la luz aquí, se chocó un camión en un poste, quedó la escoba y no pudimos hacer programa. Pero en esta oportunidad, y tal como les prometimos, tenemos a nuestro invitado desde Argentina. Pero antes de ir con él, les vamos a decir que nuestro programa Verdadera Justicia sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos, aquí en El Vecino Normal. Recordemos y no se olviden de visitar la página www.elvecinonormal.cl, y este programa sale en directo por Facebook para ustedes. Bueno, tal como les prometimos, decía, hace 2 semanas atrás hicimos un programa con nuestro invitado, que él va a seguir con una serie de programas afines a una temática que él tiene bastante dominio en el tema. Entonces es una temática que es muy importante en este tiempo, conocer, y por eso que la vamos desarrollando en una serie de programas. Como les decíamos, él es Augusto Luzi, está en Buenos Aires, Argentina. Él es investigador y tiene un programa de radio junto a otra persona, a Alicia Conti, que se llama Los Signos de este Tiempo, en Radio Mantra FM, en Buenos Aires, Argentina, hace 12 años. No todos los años en Radio Mantra, pero el programa sí lo tienen hace 12 años. Entonces es una persona que tiene bastante experiencia en radio, es un comunicador. ¿Cómo estás, Augusto? Gusto de tenerte nuevamente en tu casa. Ya es tu casa esta. Bueno, Claudio, como mi nombre lo indica, el gusto es mío. Es un placer salir aquí de nuevo, Claudio. Bueno, adelante, Augusto, ¿qué nos vas a contar esta semana? Porque partimos con una cosa y vamos a seguir en la misma cuerda. Así es, Claudio. Bueno, se me había ocurrido proponer hablar un poco de los orígenes del comunismo y analizar de fondo cómo converge con el poder mundial. Porque uno puede hablar del comunismo, la revolución comunista, los bolcheviques, y puede supuestamente creer que es la antítesis al poder mundial. Sin embargo, con este análisis me gustaría profundizar la historia, y tal vez al principio puede que sea un poquito aburrido. Vamos a hacerlo muy sintético. Yo prometo tratar de no hacerlo aburrido, pero creo que es necesario incorporar estos conceptos para comprender bien cuál es el origen de todo esto, ¿no? Entonces, te propongo, Claudio, si querés, podemos arrancar más o menos en el 1842, 1843. Un conocido poeta, ¿no?, del romanticismo alemán. Si querés podemos poner una imagen, no sé si se puede ver. Sí. Una imagen que yo seleccioné. Bueno, esta persona es un miembro secreto, mejor dicho, un miembro secreto de los Carbonarios. Los Carbonarios eran una suerte de sociedad secreta que se cree, según algunos analistas, derivó de los Iluminados de Baviera, porque los Iluminados de Baviera, bueno, tuvieron un periodo muy corto, luego fueron perseguidos y finalmente disueltos, pero muchas de esas facciones aparentemente habrían derivado en distintas organizaciones. Una de ellas son los Carbonarios ahí en Italia. Bueno, esta persona publicó un extraño texto con aires de profecía en una revista que se llamaba, bueno, de difícil pronunciación, que se llamaba François Sustade, de Hamburgo, ¿no?, en Alemania, y en él se advertía lo siguiente, y presta atención, Claudio: el comunismo, que aún no ha aparecido, pero que aparecerá poderoso y será intrépido y desinteresado como el pensamiento, se identificará con la dictadura del proletariado. Y aunque de él se hable ahora muy poco, será el héroe tenebroso al que se reserva un magno pero pasajero papel en la moderna tragedia. Solo espera la orden para entrar en escena.
etcétera, etcétera. Bueno, una serie de definiciones de esta persona. Y además vaticinaba a esta persona la guerra entre Francia y Prusia, una guerra que posteriormente se llevó a cabo. Obviamente él no tenía forma de saberlo, supuestamente, ¿no? Salvo que sea un profeta o una persona que podía ver el futuro. Pero no era así y lo vamos a ir viendo. Entonces, decía esta persona que esto será solamente el primer acto del gran drama que se avecina, el prólogo. Bueno, el segundo acto, decía esta persona, será el europeo, la revolución universal, el gran dueño de los desposeídos contra la aristocracia de la propiedad. Entonces no se hablará de nación ni de religión, solo existirá una patria, la tierra, y una sola fe, la felicidad sobre la tierra. Porque, decía esta persona, existirá quizá tan solo un pastor y un rebaño, ¿no? Algo que, Claudio, nosotros podemos identificar como una figura diabólica, un pastor libre con un cayado de hierro, fíjense, en 1842 lo que pronosticaba esta persona, y un rebaño humano esquilado y balando de modo uniforme. Bueno, eso es porque tiene que ver con las ovejas, ¿no? Cuando esquilan las ovejas. Bueno, el autor de estas líneas, en las que augura el advenimiento del comunismo y además, bueno, la guerra franco-prusiana de 1870, ¿no? O sea, 30 años antes, y también la globalización, que además utiliza por primera vez la expresión dictadura del proletariado, ¿no? De la que posteriormente se apoderó Lenin mucho tiempo después. Bueno, fue el poeta Heinrich Heine, que ahí estamos viendo la imagen, ¿no? No sé si se ve, Claudio. Un verdadero profeta del comunismo, entonces. Un verdadero profeta del comunismo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a develar un poco qué hay detrás, ¿no? Porque Heine, en realidad, era el sobrino del banquero Salomón Heine de Hamburgo. Yo ahí voy a pasar a la imagen siguiente, ¿eh? ¿Qué es esta? A ver si se ve ahí. Sí. Sí. Bueno. Ahí se ve perfectamente. Se ve perfectamente, bien. Bueno, este personaje era sobrino de este banquero, ¿no? Que en la universidad tuvo la oportunidad de relacionarse con el célebre filósofo Hegel. Hegel es un filósofo muy conocido, ¿no? Es aquel que postula o que propulsó, digamos, la teoría de que, bueno, a toda tesis tiene que haber una antítesis, que a su vez tenía este Hegel una cierta amistad con los Rothschild de Londres. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, y fue gracias a Heine que Marx logró escapar de la policía prusiana y francesa. El socialismo utópico empezaba a nacer con una especie de mezcla entre el enciclopedismo, que en aquella época estaba muy de moda, la industrialización, la masonería e incluso doctrinas de los iluminados de Baviera. Bueno, precursores de las ideas de Karl Marx, obviamente estaba todo esto que acabo de describir, ¿no? Porque recordemos, ahora voy a describir cómo se asemejan las doctrinas de los iluminados de Baviera con los principios de alguna manera del comunismo, ¿no? Bueno, uno de ellos fue Saint-Simon, que pregonaba la desaparición de la iglesia, que el científico debía sustituir al sacerdote, que grupos comunitarios debían ser autónomos de su propia producción y que había que vivir en poligamia, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el anticapitalismo místico y globalizador de la humanidad que desprendían los escritos de los socialistas utópicos fue, de alguna manera, transformado por Karl Marx en otro de carácter un poco más materialista y científico. El último de los grandes socialistas
de estos socialistas utópicos sería el profesor de Oxford, John Ruskin, que formó el círculo de pensamiento de los más notables de entre sus alumnos, como el historiador Arnold Toynbee, también el economista William Morris, o el masón Lord Milner, ¿no? Que son personajes que, si uno estudia este poder mundial, son muy reconocidos. E influyó incluso decididamente en el nacimiento de la Sociedad Fabiana de 1883. Ahora, es muy interesante porque ¿qué tipo de sociedad es la Sociedad Fabiana? ¿No? Estamos haciendo un poco de historia. Yo sé que puede resultar un poco aburrido tal vez todo esto, pero es muy interesante porque vamos a ver cómo paso a paso y a medida que vamos narrando los acontecimientos, todo se va develando. Bueno, los fabianos son el eslabón entre el socialismo utópico y el laborismo británico. A ver si vemos la imagen ahí. ¿No? El laborismo británico, un partido muy trascendente en Inglaterra, precursor a su vez de la socialdemócrata, cuya idea era ir introduciendo un proceso gradual de reformas sociales que evitara enfrentamientos directos entre la clase obrera y los capitalistas, a la vez que se extendía la ideología de igualdad y fraternidad entre los trabajadores de todos los sectores. Este movimiento, a su vez, Claudio, generó contactos con la Sociedad Teosófica, cuya fundadora fue la famosa masona y diría satanista Elena Blavatsky, ¿no? Entonces ya vamos viendo... Blavatsky. Sí, Elena Blavatsky. Bueno, entonces ya vamos viendo que esta sociedad fabiana en realidad tenía vínculos o empezaba a tener vínculos con sociedades un poco espurias, ¿no? Bueno, la sociedad fabiana... Muy brevemente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú mostraste a Karl Marx y a Jacob Schiff. Jacob Schiff es un enviado de los Rothschild en Estados Unidos para hacerse cargo del banquero norteamericano. Entonces, me imagino que lo vas a relacionar ahora con lo que viene, ¿no? Exactamente, Claudio. Voy a llegar a eso también, porque, bueno, la Sociedad Fabiana fue la creadora de la London Economic School, donde continúa a día de hoy formando a las élites capitalistas e internacionalistas. Los fabianos apoyaron durante un tiempo el incipiente marxismo, pero en la segunda mitad del siglo XX comenzaron a girar de alguna manera ese apoyo hacia una ideología un poco más suave, basada en la realpolitik, la transformación de alguna manera hacia el nuevo orden mundial, que además se llevaría a cabo mediante la aceptación del liberalismo y la economía de mercado. Ahí estamos viendo imágenes que seguramente vos vas a reconocer, Claudio. Correctísimo. El personaje del medio es George Soros, que es un personaje que se lo conoce por promover toda la agenda globalista, ¿no? De eso vamos a hablar incluso otro programa, pero bueno. Correcto. Una de las evidencias, ¿no?, de esta sociedad fabiana, ¿no?, y todo esto que acabo de describir, es que con el correr de los años, los partidos socialdemócratas se han ido corriendo cada vez más hacia el carácter conservador hasta llegar al punto de ser casi idénticos. Entonces, vemos como que hay un giro de esta socialdemocracia casi hacia la derecha también, ¿no? Como que parecería que los puntos convergen y se tocan, ¿no? Bueno, volviendo al comunismo, ¿no?, a la historia del comunismo, en 1911, el incipiente comunismo aún estaba en pañales. Karl Marx y Friedrich Engels hablaban de socialismo, pero no mucho más. Entonces, me gustaría analizar un poco cómo se fue dando este proceso, porque si analizamos fríamente las metas planteadas por los Illuminati, ¿no?, en su camino hacia la conquista del mundo, se parecen mucho a las fijadas por Karl Marx, si es que no son las mismas. Bueno, por ejemplo,
Cuando la sociedad secreta, ¿no? Estos iluminados de Baviera, pedían la abolición de la monarquía y de cualquier tipo de gobierno organizado, ¿no? De aquella época, según el antiguo régimen, el filósofo Marx hablaba del poder de las masas, ¿no? Le habían cambiado un poco el discurso, pero sonaba más o menos lo mismo. Representados por ejemplo, en un Estado sin reyes o líderes unipersonales, y en el que no existieran prácticamente las clases sociales. Cuando los Illuminati especulaban con la abolición de la propiedad privada y los derechos de herencia, en aquella época, el marxismo exigía lo mismo. Algo semejante lo vemos con la destrucción del concepto de patriotismo de las naciones, parecido al marxismo que impulsa exactamente lo mismo, sustituyéndolo por un difuso sentimiento de internacionalismo, si se quiere, que luego se transformaría en lo que hoy llamamos la globalización. Entonces, donde los Illuminati querían la eliminación del concepto de familia tradicional y de alguna manera la prohibición también de cualquier religión, en el marxismo se postulaba el amor libre y el ateísmo puro, ¿no? Que lo consideraban como el opio de los pueblos. En fin, si seguimos analizando, vamos a encontrar muchas similitudes más entre los planes de los Illuminati, ¿no? A fines de 1700 y el comunismo, o el neomarxismo socialista que estamos viendo hoy en día, ¿no? También esa suerte de neomarxismo que está resurgiendo a nivel social, no a nivel económico, ¿eh? Bueno, documentos del British Museum señalan que fue Nathan Rothschild quien firmó los cheques de la llegada Liga de los Hombres Justos, con la que Marx fue gratificado por la elaboración de sus famosas obras. Y como todo, negocio es negocio, y los representantes del capitalismo internacional, infiltrados por los Illuminati, no iban a desaprovechar la oportunidad de seguir enriqueciéndose mientras maduraba la lucha entre tesis y antítesis que planteaba Hegel, quien a su vez era admirado por Marx. Entonces, aquí vemos cómo los máximos exponentes del capitalismo internacional mundial financiaban la supuesta antítesis ideológica para hacerle creer al mundo que si un modelo no funcionaba, el otro podía ser la solución. Entonces, solo quedaba el hecho de pasar, digamos, de la teoría a la práctica. Y ese objetivo, Claudio, debía ser la Revolución Rusa, un campo demasiado ambicioso para los millonarios dueños del mundo. Pero antes de hablar un poco de la Revolución Rusa comunista, Claudio, si te parece, es preciso mencionar que poco tiempo atrás, más o menos, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero un poquito antes de la Revolución Bolchevique, nacía el sionismo, en 1870, si no me equivoco, y con ello un famoso manuscrito llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ahí muy buen punto. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, aunque es muy aceptado, ¿no?, entre los investigadores que los Protocolos de los Sabios de Sion en realidad han sido una hábil manipulación por la policía secreta zar rusa, ¿no?, destinada a alimentar el odio de los rusos que le tenían los judíos, ¿no? Entonces, el manuscrito de los Sabios de Sion saltó a la fama gracias al confesor Sergei Nilus, ¿no? Ahí estamos viendo el libro, ¿no?, que es un manuscrito que se puede encontrar en internet. Y entre algunos de sus artículos se destacaba que los que elaboran este libro pregonan la necesidad de inculcar ideas de destrucción y tender progresivamente hacia el liberalismo y luego hacia el radicalismo, y al mismo tiempo del socialismo al comunismo, llegando hasta la anarquía total. Bueno, entre sus artículos se describe casi que detalladamente, ¿no?, cómo había que originar el caos en la opinión pública, desmoralizar a las juventudes, estimular el vicio en los adultos, la codicia hacia el dinero, el escepticismo materialista, el cínico
apetito del placer, corromper a la clase política y a la prensa, reorientar a la opinión pública, distraer a las masas con una oratoria insensata de apariencia liberal, algo que estamos viendo todos los días, hoy por hoy, ¿no? Y establecer un sistema económico basado en oro, entre otras cosas, ¿no? Porque es un manuscrito que tiene muchos artículos y parecería que se están cumpliendo casi de forma literal. La realidad, Claudio, es que nunca importó si el manuscrito fue escrito por judíos, por la policía del zar ruso, por bolcheviques maliciosos o simplemente críticos literarios. El hecho es que sus autores conocían perfectamente los planes de los Illuminati, si es que no fueran incluso ellos mismos quienes lo han elaborado, ¿no? Entonces, es absolutamente, si se quiere, asombroso cómo todos estos planes han ido cumpliéndose de forma literal con el correr de las décadas, ¿no? ¿Casualidad o causalidad? Bueno, 14 años después de que saliera a la luz este manuscrito, ¿no? de los protocolos de los sabios de Sion, estalla la Revolución Rusa. Y la historia, bueno, ya es conocida, ¿no? Lenin encargándose de trasladar entre 5 y 6 millones de dólares en oro. Voy a poner una imagen acá para que la gente no piense que esto es conspiración, ¿no? Hay libros que se han escrito sobre el famoso tren de Lenin, ¿no? Este famoso tren que lo transportaba de Suiza a Rusia, cuyo viaje había sido planeado por Warburg, agente de los Rothschild, al mismo tiempo que Trotsky. Voy a cambiar de imagen. ¿Se ve, no, Claudio? Sí, Trotsky en Nueva York. Se reunía en una mansión de la dinastía Rockefeller en Nueva York para planear lo que fue la posterior revolución. Entre la Revolución Rusa y el posterior desembarco de Stalin, quien además era masón grado 33 y posiblemente agente doble, es decir, que también trabajaba para Occidente o para los Rothschild, se cree, hay algunos analistas que se creen que es así, que era un agente doble. Se calcula, Claudio, que la muerte entre los campesinos, obreros y soldados, que incluían hambrunas artificiales y deliberadas, osciló en unas 35 millones de personas, e incluso algunas fuentes indicaron que fueron 55 millones de personas las víctimas, ¿no?, muertas en este proceso. Un verdadero y auténtico genocidio. Frente a este panorama, obviamente, las sociedades occidentales, escandalizadas por semejante terror, impulsaron la corriente conservadora, que finalmente contribuyó con el ascenso del fascismo y el nazismo. Luego, la historia es bastante conocida, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, bueno, todos más o menos sabemos lo que pasó, en la que prácticamente jugaron a la guerra, ¿no?, estos poderosos de diferentes países, y jugaron con la vida de 60 millones de personas, que luego en el Pacto de Yalta se reúnen y se dividen prácticamente el mundo en dos, ¿no? Los vencedores, obviamente. Y además de dividirse el mundo en dos, establecieron un sistema binario, de alguna manera, o bipolar, digamos. Por un lado el capitalismo y por el otro el comunismo, ¿no?, que sirvieron como plataforma de ensayo para evaluar cuál de estos dos modelos debía prevalecer para ser implementado. Finalmente decidieron elegir el sistema capitalista globalista porque ellos consideraron y entendieron que era mucho mejor gobernar al mundo a través de un televisor en lugar de colocar un policía con un bastón en cada esquina, ¿no? Entonces, a partir de los 90 hemos comenzado a ver cómo el capitalismo internacional asalta al mundo entero a través de sus megacorporaciones, sus vampiros, sus buitres y obviamente sus banqueros internacionales, sus bancos internacionales, ¿no?, y sus organismos de crédito
y toda esta cuestión. Bueno, muchos se preguntarán, pero ¿cómo es que se logró este proceso que finalmente, ¿no?, derivó en la caída del muro de Berlín sin disparar un solo tiro? Bueno, intentaré sintéticamente explicarlo porque aquí ya vamos llegando a tiempos actuales, Claudio. Sí. Había que de alguna manera continuar con este plan Illuminati, ¿no?, de síntesis y antítesis. Este filósofo Hegel había propuesto esta teoría que fue adoptada por los Illuminati, como bien narré hace unos minutos. Bueno, para luego finalmente establecer ¿qué? La síntesis. Entonces, al mismo tiempo que se generaba un enemigo ficticio, ¿no?, la Unión Soviética, al que había que combatir, se le brindaba apoyo financiero, tecnológico e industrial con empresas tales como Ford, Fiat, Mercedes-Benz, Pepsi Cola, Deutsche Bank, Chase Manhattan, Renault, Occidental Petroleum, Coca-Cola, y podríamos seguir, etcétera, etcétera. En la que se instalaron plantas industriales y brindaron todo tipo de financiación a proyectos de la Unión Soviética y sus satélites. O sea, si supuestamente la Unión Soviética era tu enemigo, ¿por qué le vas a brindar tanto apoyo financiero, tecnológico, económico, de créditos, etcétera, etcétera? Bueno, algo similar a lo que hicieron con los bolcheviques. Pero claro, al cabo de un tiempo, como siempre pasa con estas cosas, luego de haber hecho grandes negocios y alimentar a ese supuesto enemigo, era hora de soltarle la mano y avanzar hacia un paso más. Para seguir avanzando en su plan globalizador, había que derribar a su viejo y ficticio enemigo. Había que derribar a la Unión Soviética. ¿Y cómo fue que lo lograron? ¿Cómo fue que se dio este proceso? Bueno, obviamente, primero debilitando a la Unión Soviética con un complejo mecanismo en el que empezaron por debilitar al rublo, ¿no?, que el rublo era su moneda, ¿no?, bajando el precio del petróleo. Bueno, Rusia era en aquella época, creo que era el segundo productor de petróleo a nivel mundial. También empezaron a recortar líneas de crédito, fomentando también una carrera armamentista para desgastarla, ¿no?, porque a medida que se iba desgastando la moneda, la pobreza iba en aumento, y en lugar de paliar la pobreza, vos invertías en presupuesto armamentista porque tu supuesto enemigo también avanzaba a pasos agigantados en cuanto a tecnología y producción de armamento. Al mismo tiempo, innovaciones tecnológicas e industriales, ¿no?, para una mayor producción y puestos de trabajo. O sea, en lugar de invertir ese dinero en armas, vos te privabas, la Unión Soviética se privaba de invertir en innovaciones tecnológicas e industriales, ¿no?, para generar, obviamente, puestos de trabajo y para combatir la hambruna. Bueno, y finalmente, Claudio, le hicieron un boicot económico de los países aliados para que dejen de comprar materias primas soviéticas, que generó un retroceso en su economía y, bueno, como ya dije, hambrunas por doquier. Todo esto desató la famosa Guerra Fría, ¿no? Una Guerra Fría que no hizo más que incrementar las tensiones, que sirvieron para alimentar un enemigo, yo lo llamo pantomímico, porque era una fachada, ¿no?, un enemigo que ellos mismos crearon como pantalla para engañar a la pobre gente sobre el sistema bueno que se debía adoptar y el sistema malo que se debía evitar, ¿no? Supuestamente esta Guerra Fría sirvió para eso, para que la gente piense y diga, miren que el sistema comunista lo único que produce es hambre, muerte, desolación, y nosotros capitalistas proporcionamos la libertad, etcétera, etcétera. Entonces fue una suerte de pantomima, y ahí vemos una imagen muy representativa, ¿no, Claudio? Sí. Ahí yo lo he mencionado recién a los Warburg, ¿no?, que eran una dinastía muy famosa, muy adinerada y muy vinculada con Rothschild, y vemos que ellos dicen, bueno, el gobierno mundial lo vamos a tener, nos guste o no. La única pregunta es
si el gobierno mundial será alcanzado por conquista o por consentimiento. Y dato Claudio, yo quisiera, para más o menos redondear un poco toda esta idea, ¿no? Y después, si querés, me haces unas preguntas, charlamos un poco. Pero me gustaría exponer el siguiente dato, ¿no? El 32%, porque estos son números fríos, ¿no? Son números fehacientes que no tienen discusión alguna. El 32% del total de las exportaciones norteamericanas a la URSS para 1975, en 1983 había descendido al 5%, del 32% al 5%. Con lo cual, obviamente, la industria soviética se resintió de una manera absolutamente desproporcionada. Y esto también al mismo tiempo hablaba de la dependencia tecnológica que la Unión Soviética tenía de los Estados Unidos. Bueno, la situación para la Unión Soviética comenzó, como bien describí, a ser desesperante, porque obviamente no podían exportar productos. Al no exportar productos se paralizaba la industria. Encima de todo lo que acabo de escribir, el boicot económico, todo esto, el hambre obviamente se hacía sentir. Y para colmo de males, Claudio, los agentes Rothschild y Rockefeller lograron infiltrar el gobierno soviético y su organismo de inteligencia más conocido como la KGB, introduciendo representantes al más alto nivel. Sus representantes pertenecían, obviamente, a sociedades secretas. Una de esas organizaciones era conocida como los Apóstoles, The Apostles en inglés, ¿no? Bueno, esta organización era de tendencia comunista, como algo parecido a la Sociedad Fabiana, ¿no? Como yo la describí, ¿no? La Sociedad Fabiana esta inglesa, ¿no? Que en cierto punto también, no en cuanto a su ideología, pero sí a su estructura, era muy parecida, pero muy parecida a la sociedad secreta llamada Skull and Bones. Claudio, seguramente vos la habrás sentido nombrar. Sí, claro, claro. De George Bush, hijo. Estaba ahí. Y Bush padre. Correcto. Y Bush abuelo. Sí. Toda la familia Bush estaba metida ahí. Bueno, otra sociedad secreta muy relevante en aquella época fue The Trust, ¿no? Se llamaba así, que estaba establecida en Polonia al inicio de la Revolución Rusa con el apoyo de León Trotsky y del Servicio Secreto Británico. Bueno, uno de los personajes más siniestros de la historia de la caída de la Unión Soviética fue un tal que para la historia pasó completamente desapercibido, ni siquiera se lo conoce, casi que no hay registro de este personaje, pero se llamaba Andropov, un personaje muy, pero muy enigmático, del que no se sabe prácticamente nada, ya que su historial, como obviamente pertenecía a las sociedades secretas y a los servicios de inteligencia, fue borrado por completo y se cree que fue un agente doble, algo parecido a Stalin, si se quiere, además de ser integrante de esta sociedad secreta de Trust. Llegó a ser un miembro prominente de la KGB y secretario general del Partido Comunista en 1983. Bueno, este fue quien preparó, Claudio, ya casi que termino, las bases para el advenimiento de ciertos personajes de la política que cambiaron el rumbo para siempre. Uno de ellos fue Mikhail Gorbachev. Voy a poner una imagen por si la gente no sabe quién es. El de la izquierda, ese que tiene un lunar ahí arriba. El otro es Ronald Reagan, bueno, firmando acuerdos y toda esta cuestión. Cuando asume Gorbachev como primer ministro, una de las primeras medidas que implementó fue la de reducir los subsidios a los países satélites soviéticos, que terminarían ahogados financieramente y luego declararían su propia independencia. O sea, que Andropov sembró el camino para que luego venga Mikhail Gorbachev para debilitar a los países satélites, para finalmente desmembrar a la Unión Soviética. También prepararía el camino para las grandes reformas que finalmente el borracho Boris Yeltsin emplearía poco después.
Entonces, ¿cuáles fueron esas medidas que implementó Boris Yeltsin y que de alguna manera se las allanó Gorbachev? Bueno, incluyó políticas de libre mercado, ¿te suena, Claudio? Sí. Privatizaciones a precios bajos, oligarcas que finalmente Boris Yeltsin emplearía, ¿no? Los famosos oligarcas, muchos de ellos han viajado por Occidente, uno de ellos es el dueño del Chelsea, que se llama Abramovich. Bueno, también empezó a mantener relaciones con la mafia rusa, ¿no? Engaños para vender empresas rusas a oligarcas y preparar el terreno a venderlas a capitales extranjeros, del que Putin, unos años después, terminó de delinear haciendo asociaciones entre empresas rusas y americanas, como por ejemplo la Exxon de Rockefeller con Gazprom, o Gazprom con Royal Dutch, ¿no? Esta famosa empresa que se la conoce más que nada con el nombre de Shell, ¿no? Aquí en mi país nosotros teníamos Shell por todos lados, que pertenecía ¿a quién? A los Rothschild. O sea, por un lado vos tenías la Exxon, que pertenece a Rockefeller, y del otro lado tenés a la Royal Dutch Shell, que pertenece a los Rothschild. Entonces, Claudio, y finalizo, para no hacerlo demasiado extenso, en pocas palabras, Andropov preparó la caída de la Unión Soviética. Es muy larga la historia, yo lo estoy sintetizando mucho, Claudio. Sí. Gorbachev se encargó de demolerla en pocos años, Yeltsin la entregó a la mafia y finalmente Putin se encargó de entregar la propiedad de sus recursos energéticos a las petroleras multinacionales angloamericanas. Yo creo, ahí puedo poner algunas fotos también para ver este negocio, ¿no? De estas tres compañías, ¿no? Yo creo que entre, Claudio, si vos me preguntás a mí, entre Rusia y Estados Unidos, actualmente, yo no sé cuál fue el quiebre, el punto de inflexión. Todavía estoy tratando de desglosarlo, pero yo pienso que hay puntos discordantes entre los dos bloques, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos. Pero créeme, Claudio, que a veces me pregunto ¿hasta qué punto realmente es así? Si es que no son socios de alguna manera, más allá de los puntos discordantes que obviamente hay, ¿no? Yo tengo esta duda, porque uno ve, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que acá estoy presentando, y dice, bueno, pero mirá la combinación que hay. Prácticamente todos son socios, al unísono, todos forman parte de este, si se quiere, gobierno mundial, globalismo, poder internacional, representantes del mundo, directorio global, como lo quiera llamar, Claudio. A mí me da la sensación que son socios, pero bueno, también hay que decir que hay diferencias entre ellos, obviamente. Terminé, Claudio. Excelente. Entonces, que nos quede claro que el poder mundial de otrora y actual creó el comunismo como una antítesis a la tesis que era el capitalismo y como una forma de dominación, que es lo que le importa que la gente le quede absolutamente claro, ¿cierto? Y que no fue precisamente Karl Marx el creador del marxismo, sino que ya venía de alguna forma moldeándose. Así es, Claudio. Tal cual como lo has descrito, lo has entendido muy bien y me pone contento, Claudio, que a pesar de que es un poco tedioso, hayas comprendido este quid de la cuestión de la historia, que es muy importante para comprender que en realidad la izquierda y la derecha forman parte al unísono de un mismo poder global. Bueno, Augusto, excelente, me gustó mucho y lo encontré muy entretenido, la verdad que lo hiciste entretenido, a pesar de que era muy denso, porque da para mucho, como tú bien dices, porque yo también algo sé de ese tema, y es muy denso. Así que lograste hacerlo entretenido, y eso es tu mérito. Así que muchas gracias, Augusto, una vez más. Y a ustedes, queridos telespectadores, les avisamos que Augusto Luzi estará con nosotros
pronto continuando en esta serie de programas que tenemos proyectados en conjunto. Así que los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias y buenas noches.